dirigidas a las iglesias eh, que existían en ese tiempo, ¿verdad? Los teólogos lo llaman a ellos padres de la iglesia, a ellos y a otros más, ¿no? Pero tres de ellos que fueron notables en ese tiempo continuaron ejerciendo con fidelidad e idoneidad el liderazgo que les legaron los apóstoles. Y eso, hermanos, es muy, muy importante, porque no se trató de gente desconocida, sino que gente que tenía realmente un testimonio valioso, ¿no? Como les decía, cuán importante es obedecer la palabra del Señor en el nombramiento en particular del liderazgo. Por eso es que Pablo en Tito y en Timoteo habla de los requisitos para los ancianos, para los obispos, ¿no? Para los pastores. Cuando pasamos por alto esos principios que Pablo nos deja ahí, realmente la palabra del Señor puede desviarse absolutamente. Entonces, estas tres personas, estos tres líderes eran reconocidos en aquel tiempo. Y en algunas de las cartas que ellos escriben a las iglesias establecidas en ese tiempo, ya como vamos a ver, son cartas dirigidas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto y a otras iglesias más que había, ¿no? Y ellos aluden, nombran al apóstol Pablo y a sus epístolas. Es decir, eran personas que conocían, que seguían además la doctrina que Pablo dejó en sus escritos, ¿no? En sus cartas particularmente. Entonces, fíjense, a continuación hay unas citas de las cartas precisamente de estos tres personajes, de estos tres obispos de las iglesias de ese tiempo. En la siguiente eh, pantalla tenemos esto. Miren, por ejemplo, Clemente, una carta extensa que tiene más de 46 capítulos, escrita en el año 95 después de Cristo, aproximadamente paralelo a cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, porque se piensa de que Juan escribió en esa época el Apocalipsis, estaba confinado y ellos están escribiendo una carta ya. Y él dice, Clemente dice, tomen la epístola de este apóstol bendito, Pablo, para estar seguros. Él les envió una carta en el Espíritu concerniente a él mismo, a Cefas y a Apolos. ¿Se dan cuenta? Es una carta, la carta que Pablo le dirige a los corintios. Entonces, ahí está nombrando una parte de la carta de Pablo. Luego tenemos a Ignacio de Antioquía, quien escribe a los Efesios, y esto ya en el año 110 después de Cristo. Y también es una carta larga, por lo que se ve, que tiene más de 12 capítulos. Y dice Pablo, que fue santificado, que fue bendecido. Y miren lo que dice, escuchen lo que dice. Dice, en cuyas pisadas pueda yo ser encontrado cuando alcance a Dios, quien en todas sus epístolas hace mención de ti en Cristo Jesús. Está dirigiendo la carta a los Efesios y al parecer en a alguna persona, probablemente al pastor de la iglesia de los Efesios, ¿no? Que probablemente pudiera ser también Timoteo o alguien así, alguien conocido. Pero qué interesante el concepto que tiene Ignacio sobre Pablo. Dice, Pablo que fue santificado, que fue bendecido, y dice, en cuyas pisadas pueda yo ser encontrado cuando alcance a Dios. Entonces ahí se manifiesta, ¿no?, la admiración, el reconocimiento de este obispo hacia Pablo. Y otro que escribe es Bernabé. En en el capítulo 4, verso 14, él cita un pasaje del libro de Lucas. Dice, como fue escrito, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, que fueron palabras del Señor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos tres fragmentos nada más como una muestra de cómo los líderes de aquel tiempo reconocían las escrituras dejadas por Pablo, y obviamente tenemos aquí el Evangelio de San Lucas, ¿no? Así es que, fíjense, esa fue la forma en que las iglesias fueron reconociendo cuáles eran cartas inspiradas y cuáles no. De hecho, por ejemplo, esta carta, esta epístola de Bernabé o este personaje,
que no es el Bernabé que acompañó a Pablo, por si acaso, es otra persona. Entonces, es alguien que realmente apreciaba, ¿no es cierto?, las escrituras dejadas por Pablo, por Lucas y por aquellos personajes que escribieron uno de los 27 libros que hoy tenemos como parte del canon, como el canon más bien del Nuevo Testamento. Sigamos. Ahora, obviamente, en esa etapa hubo intentos de formar el canon, es decir, sin que se llame canon, por cierto, ¿no? Pero ellos querían preservar las enseñanzas que debían ser norma y práctica para las iglesias cristianas de esos primeros siglos, del siglo I, del siglo II, por lo menos, ¿no? Y Dios guía a esos obispos y pastores a poner límites a las enseñanzas que circulaban a través de diferentes escritos. Recuerdan que les decía en el tema 2, les decía, ocurrió algo en aquel tiempo que ocurre en nuestros tiempos, ¿no? El bombardeo de escritos falsos. ¿Para qué? Para desvirtuar, para hacer tambalear las escrituras, supuestamente, y para hacernos pensar, bueno, ¿por qué no se incluyeron estos otros escritos, verdad? Eh, y ocurrió lo mismo en aquel tiempo. Ahora, por eso es que ellos querían preservar, decir, esto debe ser tomado como palabra de Dios y esto no, ¿no? Y vamos a ver unos criterios muy interesantes acerca de eso. Porque si ellos no hubiesen tomado de esa forma el celo por las escrituras verdaderas, la doctrina de la iglesia, la doctrina impartida por el Señor Jesucristo iba a ser tergiversada, alterada o mutilada, es decir, cortada, ¿no? Restringida, y eso hubiese causado una alteración del mensaje del Evangelio. Por eso es que nosotros podemos agradecer a Dios por ese celo, ¿no? Al obedecer lo que dice la palabra del Señor, y eso ha permitido que el Evangelio llegue a nosotros con la pureza que hoy lo tenemos, ¿no? A pesar de ciertas dificultades que posteriormente vamos a ver en cuanto a las traducciones, ¿no? Que hay alteración evidentemente de términos, pero que no son significativos. Y eso es básicamente por la traducción, porque no en todo idioma hay palabras exactas para traducir el otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurrió. Pero el mensaje verdadero central es el que llegó a nosotros. Yo puse ahí, a pesar de todas las limitaciones de comunicación que había en esos tiempos, ¿se imaginan ustedes? ah, de Antioquía a Éfeso, de Antioquía a Corinto, la distancia que había para poder comunicarse. A pesar de todo eso, miren ustedes, Dios permitió que su palabra fuese preservada. Hoy, hermanos, es tan simple, ¿verdad? Para nosotros, lo que yo acabo de hacer, ¿no? Pasar todo lo que hice para este tema, pasárselo a Gustavo, para que Gustavo lo proyecte, ¿verdad? Qué fácil, ¿no? No hay alteración, no hay posibilidad de alteración. Gustavo lo recibe tal cual yo se lo envié. Y en segundos, ¿no es cierto? Pero imagínense ustedes lo que ocurría cuando alguien quería escribir una carta a personas que se encontraban a cientos de kilómetros, ¿verdad? El mismo proceso de enviarlo, ¿no? Ustedes saben que la comunicación requiere de un aspecto muy importante. A veces pensamos que la comunicación es simplemente dar a conocer un mensaje. No, la comunicación tiene que ver con un ida y vuelta, ¿no? Doy un mensaje y recibo un feedback, recibo la respuesta, la retroalimentación. Entonces, ahí recién se establece comunicación. Entonces, lo demás es información, ¿no? Pero qué interesante es que al parecer aquí lo que vemos en las cartas es que había eso justamente, porque hay un ir y venir del mensaje. Ahora, eso fue maravilloso, con todas las limitaciones, ¿verdad? Que podemos imaginarnos, ni siquiera saber exactamente cómo fue, pero imaginarnos simplemente estas limitaciones. Entonces, como mencionamos en el tema anterior, a partir de la segunda mitad del siglo II, es decir, del 150 en adelante, las iglesias ya tenían un listado provisional de los libros del Nuevo Testamento. Hay un cuadro que he puesto ahí y también lo he puesto en el Word que les he enviado. Ahí tenemos. Miren ustedes, dice, a partir de la segunda mitad
del siglo II después de Cristo, empezamos a tener referencias más completas a los libros del Nuevo Testamento. Y eso fue recopilado por Ireneo y Clemente. La primera lista formal, que se llama Fragmento Muratorio, está ahí, fíjense, contiene los evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, luego contiene la primera y segunda de Juan, estoy hablando del cuadro del medio, Judas y Apocalipsis, ¿no? En las primeras, fíjense, en los años 170 a 180, estaban los evangelios, Hechos, cartas de Pablo, exceptuando Filemón, que fue una de las cartas que se consideró posteriormente si era realmente, si debería ser parte del canon, ¿verdad? Porque es una carta muy personal y fíjense, a una sola persona, no es a una iglesia. Pablo la dirige a Filemón, pero cuando se dan cuenta posteriormente ellos que los principios que hay en Filemón respecto, por ejemplo, del trato de los dueños de los esclavos, porque Onésimo era su esclavo, entonces se dan cuenta de que eso era válido, que era palabra de Dios, que había sido escrito por Pablo y entonces es integrada posteriormente al canon. Y luego está Hebreos, Santiago, primera de Pedro, todavía ahí no hay una segunda de Pedro, fíjense, está primera y segunda de Juan, pero no hay la tercera de Juan. Y está el Apocalipsis, fíjense, en el año 170. Entonces ya el escrito de Apocalipsis ya había sido conocido, como podemos ver en los tres cuadros, figuran Apocalipsis, ¿no? Entonces, esa es una primera lista, podemos decir, de lo que ocurrió en esos años, entre el 170 aproximadamente al 190 después de Cristo. Ya se iban uniendo las cartas, los escritos, los evangelios, eh, y ahí están dice los evangelios porque se refiere a los cuatro evangelios, ¿no? Entonces, eso es muy interesante saberlo, que ya había una lista, que ellos, en principio, obviamente, el término canon es creado por los teólogos, ¿no? Refiriéndose a la regla, a la medida que debían tener los libros del Nuevo Testamento. Continuemos. Dice, durante ese periodo también empezaron a circular escritos que si bien contenían temas útiles, no superaban los filtros que eran necesarios para ser reconocidos como auténticos por el liderazgo de las iglesias de ese tiempo. Había gente que escribía, inclusive aparecen evangelios, ¿no? Y aparecen otras cartas que no precisamente decían, bueno, esto tiene que ser palabra de Dios, pero circulaban en las iglesias. Algunos de esos escritos tenían fechas tardías, es decir, después de que ya murieron los apóstoles y todas las personas que estuvieron muy ligadas a los apóstoles, ¿no? Como, por ejemplo, Lucas, ¿no? Y todos los demás, tal vez hasta Timoteo, ¿no? Ya había muerto. Entonces, esos escritos fueron en fechas tardías, posterior a la muerte de todos aquellos que ellos reconocían que habían estado cerca de los apóstoles. No tenían conexión entonces con ninguno de los apóstoles que el Señor Jesús nombró. Otros incluían enseñanzas que no concordaban totalmente con las de los apóstoles, eh, que los apóstoles dejaron en sus escritos originales, ¿no? Entonces, todo eso iba siendo filtrado. Se podían tomar como escritos útiles, pero no como palabra de Dios. Como podemos ver después, y cuando entremos ya a los libros apócrifos que circulan como parte de la Biblia católica, vamos a ver de que son documentos históricos y hay enseñanza útil, pero no son palabra de Dios, ¿ya? Y por eso son llamados los deuterocanónicos, ¿no? Ya eso lo vamos a estudiar posteriormente. Ahora, entre esos escritos, nada más dos, por citar algo, están Primera de Clemente, porque Clemente escribió, parece, varias cartas, y otro escrito que se llamaba El Pastor de Hermas, ¿no? Y obviamente no fueron reconocidos ninguno de esos, pese a que Clemente era un obispo conocido, ¿no? Pero no tuvo ninguna relación cercana ni con el Señor ni con ninguno de los apóstoles. Entonces, eso es importantísimo entender para los filtros que luego se toman para hacer que las escrituras entren dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento.
Como decía, también aparecieron otros escritos como el Evangelio de Pedro, por ejemplo, el Evangelio de Tomás y el Apocalipsis de Pedro. Fíjense ustedes, ah, podían hasta confundir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si decía que lo escribió Pedro o Tomás, que también estuvo ahí, ¿verdad? Y el Apocalipsis de Pedro. Fíjense, y como vamos a ver en el Apocalipsis de Juan, él hace una advertencia muy seria, ¿no es cierto? En el capítulo 22, los versos 18 y 19. Si alguien añadía o quitaba algo de la palabra de Dios, de ese mensaje, hay una advertencia dura que lo vamos a ver al final del tema de hoy. Pero esos escritos fueron ya hechos cuando ninguno de los apóstoles vivía. Entonces, simplemente fueron atribuidos el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro, luego aparecieron el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos libros enseñaban doctrinas gnósticas e incluso contenían enseñanzas heréticas, es decir, enseñanzas apartadas, contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que es interesante poder ver que la escritura, a pesar de que fue escrito por diferentes personas, hay un hilo conductor y ese es el hilo conductor del Espíritu Santo, ¿no? Que hace que no se contradigan entre sí, a pesar de que han sido escritos por diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo es que el Señor hace que su palabra, su mensaje llegue hasta nosotros como Él quería que llegue. Ahora entonces, todos esos libros son conocidos como pseudoepígrafes, es decir, escritos falsamente por alguien que dice haber escrito, ¿no? Pseudoepígrafes, falsos escritos, entonces son llamados. Y por tanto no fueron aceptados como palabra de Dios y fueron desechados, ¿no? Aunque contuvieran alguna enseñanza que podía ser útil para la iglesia, para los cristianos de ese tiempo. Continuemos. ¿Cómo se preservó la palabra de Dios del Nuevo Testamento? Y esto es muy importante, hermano, porque uno puede a veces decir, alguien tomó la decisión de incluir 27 libros, ¿quién fue? ¿Cuál fue el criterio? Pero no, vamos a ver que para preservar la verdadera enseñanza inspirada por Dios, las iglesias impusieron una serie de criterios para que definían cuáles eran los escritos, los evangelios y las cartas inspirados por Dios y que debían ser obedecidas y practicadas por sus miembros. Ahora, hay cuatro criterios, como vamos a ver. El primero de ellos es la apostolicidad. ¿Qué quiere decir esto? Cada escrito, para ser tomado como parte del canon, para ser considerado palabra del Señor, debía haber sido escrito por un reconocido apóstol del Señor Jesucristo, alguien que había estado cerca de él, que había vivido junto con él durante su ministerio, o por alguien que estuvo en una relación estrecha con ellos o con al menos uno de ellos. El caso de Marco, el caso de Lucas, que estuvieron muy cerca de Pablo, conocieron muy de cerca. Y obviamente, cuando uno lee el Evangelio de Lucas, se da cuenta de que ese hombre realmente investigó. Y si ustedes leen los primeros dos versículos del capítulo 1, se van a dar cuenta que él dice, hemos investigado exhaustivamente para comprobar cada hecho de lo que estamos compartiendo. Y eso realmente es admirable, ¿no? Entonces, la razón es que solo ellos, los apóstoles, fueron testigos presenciales del ministerio del Señor Jesucristo. Por eso es que se tomó ese aspecto, ¿no? La apostolicidad. ¿Cuán cerca estuvo quien escribió de los apóstoles del Señor? ¿Cuán cerca? Si fue un apóstol o si fue alguien que realmente compartió el tiempo con el Señor, ¿no? Pero no solamente ese criterio. Fíjense el segundo, la ortodoxia. ¿Qué significa? Que los escritos tenían que estar en perfecta sincronización con la enseñanza de los apóstoles, con todos los demás libros que habían sido escritos. Ninguno debía contradecir lo escrito por ellos. Adicionalmente, otro filtro fue que ninguno de esos escritos podía contradecir las enseñanzas y los principios establecidos en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Entonces había una especie de cruce, ¿no? de, de, de los términos de la enseñanza
esto enseñó el apóstol, no lo enseñó, entonces no sirve, no sirve. Eran desechados. Esto concuerda con el Antiguo Testamento, bueno, hay algo que contradice, no sirve, no sirve. Por eso es que es tan maravilloso poder ver que del Génesis al Apocalipsis, la palabra del Señor en sus originales no se contradice en absoluto. Reitero, hay términos que por traducción a veces uno puede decir, ah, mira, parece que aquí hay una aparente contradicción. Cuando vamos al original, podemos darnos cuenta de que ese término, tal vez por falta de vocabulario, y en las condiciones que, por ejemplo, fue escrita la Reina Valera, la versión de Reina en principio, pusieron un término que era más o menos el que describía, digamos, un término que había sido usado. Entonces, no era exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás en ese tiempo no habían los términos que podían reemplazar al original. Recordemos que ha sido traducido del griego mayormente el Nuevo Testamento. Entonces, y a veces cuando tratamos de encontrar una palabra, por ejemplo, para el inglés, no encontramos exactamente, o del inglés o del español al inglés, no la encontramos, ¿no es cierto? Esas eran las dificultades que podían encontrarse y que se pueden encontrar hoy todavía, pero gracias a Dios ya existen Biblias muy cercanas o tomadas directamente del original. Entonces, la ortodoxia se refiere a eso, a que tenían que tener una sincronización perfecta con lo que era el Antiguo Testamento en todos sus escritos, y eso no era fácil, ¿no? No era fácil para nadie. En tercer lugar, la antigüedad. Los escritos aceptados para el canon del Nuevo Testamento debieron ser escritos dentro del primer siglo. Ahora, todos los escritos, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en ese periodo, incluyendo el Apocalipsis de Juan, que fue el último en ser escrito, más o menos entre el año 90 y el año 95, se dice. Entonces, fíjense la antigüedad. Después de eso, cuando mueren los apóstoles, ya ninguna palabra escrita, por más que fuese buena, ningún escrito podía ser aceptado como palabra del Señor. Entonces, ahí tenemos el tercer filtro, la antigüedad. Segundo, la ortodoxia. El primero, la apostolicidad, la cercanía con un apóstol. Y el cuarto filtro, vamos a la siguiente, es la catolicidad. ¿Qué se refiere? A la universalidad. Católico quiere decir universal, por si acaso, ¿verdad? A veces nosotros cuando encontramos ese término nos choca un poco, ¿verdad? La Iglesia Católica. Generalmente pensamos, va, los curas, el Vaticano, el Papa. Pero católico quiere decir universal. Y en cierta manera es correcto, porque la Iglesia del Señor es católica, es universal en ese sentido, ¿verdad? Incluye a todos, de todos los países, de todo el mundo. Entonces, sus enseñanzas debían ser, fíjense ustedes qué interesante esto, usadas y aplicables en todos los lugares, naciones y continentes donde llegara el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, eso tampoco era fácil, ¿no es cierto? Porque quien escribía en una cultura probablemente iba a dejar de lado lo que ocurriera en otra cultura, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la palabra del Señor? La palabra del Señor es aplicable a todas las culturas y en todos los tiempos. Y eso es algo que un ser humano, simplemente por su capacidad, su experiencia, su habilidad, no podía conseguir. Entonces, la catolicidad tiene que ver con eso, con que las enseñanzas que encontramos en todas las cartas, por más que hayan sido dirigidas en ese tiempo a una iglesia que tenía una determinada cultura alrededor, como por ejemplo los corintios, los efesios, o el mismo hecho, por ejemplo, de la carta de Filemón, que es dirigida al dueño de un esclavo. Fíjense cuán importante fue esa carta, por ejemplo, para la postura que hubo en Estados Unidos cuando hubo la guerra de secesión, la guerra de división, ¿verdad? Los principios que ejercía o que esgrimía Abraham Lincoln para hacer desaparecer, abolir la esclavitud, tenía que ver con esa carta. Entonces, fíjense ustedes, miles de años, o más de 1000 años, ¿no? Esos principios de Filemón seguían siendo útiles para el universo, ¿no? Para todo el mundo.
Entonces, esas cuatro características, por favor, yo les pido de que las memoricen, porque esto sí que es importante para decir lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Porque esos cuatro filtros, hermano, eran imposibles de pasarlo. Cualquier escrito iba a quedarse en alguno de esos filtros. Y por eso es que podemos entender de que esos 27 libros del Nuevo Testamento cumplen todas esas características y así ha llegado a nosotros, a ese Nuevo Testamento que hoy usamos como regla de fe y práctica en las iglesias donde se imparte la doctrina bíblica. Obviamente, ¿se dan cuenta ustedes por qué hablamos de sana doctrina? Estamos hablando de doctrina basada específicamente en el Nuevo Testamento, en las cartas, en los escritos, en los evangelios del Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Nada que salga de eso es sana doctrina. Por eso es que todo este tema de los apóstoles, de las nuevas corrientes que hay, que están enseñando por un lado y por otro, están salidas de la enseñanza bíblica. Y por eso es que no son sana doctrina. Entonces, la primera lista del Nuevo Testamento, tal cual ha llegado hasta nosotros, está contenida en la denominada Carta Pascual, escrita el año 367 por un obispo llamado Atanasio de Alejandría. Esa es la primera carta, la primera lista completa ya de los 27 libros, que fue escrita por este obispo llamado Atanasio de Alejandría. Entonces, ahí tenemos ya los 27 libros y a partir de ahí el canon está establecido y el canon está delimitado, podemos decir, para el Nuevo Testamento. Posteriormente hubo 3 sínodos o concilios de obispos, no como recuerdan el primer concilio de Hechos, cuando Pablo y Bernabé llaman a los ancianos de Jerusalén para resolver el tema de la circuncisión. Bueno, ese fue un concilio donde no habían solamente obispos, habían ancianos y estaban los apóstoles. En este caso, cuando se habla de un sínodo, se está hablando de un concilio de apóstoles, es decir, de una reunión de obispos, ¿no? Y eso ocurrió en Hipona, el año 393 después de Cristo, y posteriormente hubo 2 sínodos en Cartago, en el año 397 y 419 después de Cristo, en los cuales esa lista de 27 libros fue absolutamente reconocida y proclamada como el canon definitivo del Nuevo Testamento. No es que ahí en esos sínodos se aprobaron, ¿ya? Por eso insistimos en que la iglesia fue asumiendo cuáles libros eran palabra de Dios. No fue que hubo una reunión de líderes donde se tomó esa decisión. Entonces, esto simplemente reconoció y proclamó el canon del Nuevo Testamento como definitivo. Ahora, todo ese proceso para reconocer y practicar las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, como decía, no fue una decisión de una autoridad eclesial o política o por decisiones personales, religiosas o políticas también, para escoger cuáles serían los libros que formarían el Nuevo Testamento. Fue el mismo Espíritu Santo que, preservando el mensaje de Dios para su pueblo, guió a la iglesia del Señor para que su palabra llegara fiel y confiable a quienes hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo. Si no, de lo contrario, podríamos decir, Dios no ha sido capaz de preservar su palabra, ¿no? Pero Dios sí fue, ¿verdad? Y recuerden que el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo. ¿Qué significaba? Que el evangelio iba a llegar hasta el final de los tiempos, ¿cierto? Como decía, miren una palabrita que ahorita se me viene, que es importante entender, es cuando el Señor dice de que no pasaría esta generación ah, que podría estar presente en la venida del Señor. No recuerdo exactamente el pasaje, pero en la versión Reina Valera dice, no pasará esta generación hasta que hayan visto el reino de Dios. Eso es lo que dice. Eh, Creo que está en Mateo 28. Mateo 28 o Marcos, no recuerdo muy bien, creo que Marcos. Pero fíjense, esa palabra, por ejemplo, generación, nosotros la podemos entender de una manera, ¿no es cierto? Como que era la generación de los apóstoles, ¿verdad?
Se dice, no pasará esta generación hasta que vean establecido el reino de Dios. Pero lo que está, en realidad, la palabra que debía ser traducida ahí no es generación, sino esta estirpe, esta raza. ¿Y a qué raza se refería? A los judíos, a los judíos. Entonces, esa palabra traducida como generación no corresponde. Por eso es que ahí encontramos hasta un interrogante. ¿Cómo es que el Señor dijo que no pasaría esa generación hasta que vieran establecido el reino de Dios? Porque murieron y todavía no estaba establecido el reino de Dios, ¿no es cierto? Pero lo que está refiriéndose a la raza judía. Entonces, así palabras como ese tipo, que fueron traducidas probablemente en forma apurada, pueden generar algunas dudas. Pero cuando vamos a los originales encontramos entonces que el Señor es coherente en todo lo que ha dicho, desde el comienzo hasta el final. Y por cierto, ahí dice de que el Evangelio sería predicado hasta el fin del mundo, Mateo 24. ¿No? Entonces, todo ese proceso para reconocer y practicar las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo no fue una decisión de una autoridad, como decíamos, fue el Espíritu Santo que hizo que se fuesen escogiendo cada libro y de esa manera se preserva el mensaje para su pueblo, ¿no? Él guía a la iglesia del Señor para que su palabra llegue fiel y confiable a quienes hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo. Hablamos de los cristianos de este tiempo. Como conclusión, ¿qué podemos decir? La alteración de las escrituras, además de ser una ofensa gravísima a Dios, ha provocado en diversas etapas de la iglesia cristiana una serie de efectos catastróficos para la fe, como lo que aconteció antes de la Reforma Protestante de la Edad Media, ¿no es cierto? Porque surge Lutero y antes de Lutero una serie de otros personajes y también paralelamente junto a él otra serie de personajes que se llamaron los reformadores, porque para nosotros el reformador pareciera que fue nada más Martín Lutero, no, pero hubo gente que fue apuntando lo que la iglesia, la jerarquía de la iglesia católica estaba haciendo, que no era correcto. Y entonces el que sale ahí finalmente es Martín Lutero, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo la desviación de la palabra del Señor llevó a mucha gente al infierno. Porque mucha gente creía en ese tiempo de que podía ser salvada en base a las indulgencias. Y el Señor nunca estableció indulgencia, ¿verdad? Es decir, pagar por su salvación. Nunca. Hoy nuevamente vemos esas indulgencias, ¿no es cierto? Cuando la gente dice siembre, que el Señor te va a prosperar, ¿no? Todas esas cosas son una forma de indulgencia en este tiempo. Entonces, posteriormente, las alteraciones a la palabra de Dios, en particular a lo concerniente al Nuevo Testamento, ha derivado en aparición de sectas que alejan a las personas del plan de Dios. Entre ellas podemos citar a las más conocidas, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? A los mormones, a los adventistas, que estos siguen queriendo mezclar la ley con la gracia, ¿no? Siendo que, por ejemplo, tienen la carta a los Gálatas donde Pablo habla durísimo contra los Gálatas que querían hacer eso, que la gente practique la ley y a la vez el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que era contradictorio. Entonces los adventistas son algunos de los que tergiversaron la palabra del Señor y se han convertido en sectas, lo mismo que los mormones y los testigos de Jehová. Por todo lo considerado, por todo lo que hemos visto, hermanos, podemos decir que solamente los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos se manifiestan a sí mismos como el testimonio fundacional, original y apostólico. Esos libros han demostrado ser la palabra de Dios a la Iglesia Universal a través de los siglos, a través de estos 2 milenios, podemos decir que llevamos, ¿no es cierto?, de cristianismo. En ellos, en esos evangelios, están las normas, los mandamientos, las reglas y principios que debe seguir la iglesia cristiana verdadera y enseñarlos a todos los cristianos nacidos de nuevo, sin permitir bajo ninguna circunstancia que sean cambiados, mutilados o aumentados. Los evangelios y las cartas contienen esos principios, entonces, que nunca podemos admitir que sean cortados, cambiados, mutilados o ampliados.
Ahora, recuerden que hay una advertencia en Apocalipsis 22, 18, 19, ¿verdad? Si alguien me ayuda con esa lectura, por favor, Apocalipsis 22. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué versículo, perdón? 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Ya, lo leo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ok? Ahora uno puede decir, pero esto es solamente para Apocalipsis. No, es un principio que también es válido para todos los libros de la Escritura. En el Antiguo Testamento también hay advertencia, ¿no es cierto? Y asimismo en el Nuevo Testamento, como podemos ver. Entonces, solo así, cuando preservamos la palabra de Dios con esa pureza, bajo esos 4 filtros, podemos mantener la sana doctrina y el mensaje integral que Dios quiere que escuchemos, aprendamos y enseñemos a todas las generaciones hasta que Él venga. Entonces, podemos estar seguros que lo que ha llegado a nosotros ha pasado esos 4 filtros, que es imposible que un escrito de alguien que quisiera ser reconocido como la palabra del Señor pueda pasarlos. Así es que podemos estar eh, seguros de que lo que tenemos hoy son libros auténticos, ¿no? Reitero, con algunas alteraciones no significativas, como esa palabra, por ejemplo, que les decía, ¿no? Que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, por eso es que es tan importante, hermanos, lo que el Señor le dijo a los que fueron a cuestionarle. Le dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Hermanos, el desafío para nosotros es que no nos conformemos, no nos contentemos solamente con darle una lectura rápida a la palabra del Señor. Estamos siguiendo un plan de lectura, ¿no es cierto? Pero en cada descubrimiento que usted haga, anote. Cada cosa que usted haga en esa lectura, que encuentre, anótelo, ¿no? Y si tiene dudas, compártalo con nosotros para que nosotros podamos despejar. Entonces, hermanos, para conocer a Dios hay que dedicarle tiempo, ¿no? No es solamente con los domingos, no es solamente con una prédica, ¿verdad? Necesitamos nosotros personalmente dedicarle tiempo, porque el Señor no quiere un conocimiento de conjunto, el Señor quiere un conocimiento personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que recomienda a cada uno de nosotros. Para practicar la palabra del Señor, hermanos, necesitamos conocerlo. Y esa fue la recomendación, recuerdan ustedes, a Josué le dijo, todos los días de tu vida, de día y de noche, que no se aparten de ti esta, esta palabra, ¿no? Para que hagas conforme a lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermano, el conocer la palabra del Señor, el buscar conocer al Señor requiere tiempo, requiere dedicación y requiere aplicación de todos esos principios a nuestra vida diaria, ¿no? En todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Entonces, ese es el tema para hoy, hermanos, y espero que les haya sido de utilidad el conocer estos aspectos que hemos visto hoy. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Bueno, pastor, a mí me parece, bueno, dos cosas. Uno, que el versículo sobre la generación que comentaba, Ujú, buscando en Google para tratar de encontrarlo rápido, está en Mateo 24:34. ujú. Ya, sí. Este, sí, la verdad me llama mucho la atención y creo que es todo un tema para debatir cómo nos hemos separado a partir de cierto punto en la historia con lo que ahora se considera la fe católica y la fe protestante, evangélica, Ujú, simplemente por temas de añadir cosas. Y ahí se complementa un poco lo que nos comentaba
en Apocalipsis, que realmente es una sentencia bastante fuerte Sí. sobre el alterar la palabra de Dios. Y Ujú, realmente eso me hace pensar mucho en todas las sectas que hay y todas las bifurcaciones que ha habido de la palabra de Dios. Realmente no es un juego, es algo realmente duro y que ujú. tenemos que tener cuidado. Claro, así es, Einar, así es. No, realmente uno puede darse cuenta la gravedad, ¿no? De esa gente que en un momento determinado dijo, bueno, ¿qué tal si escribimos otro evangelio, como los mormones? ¿No es cierto? Dios me ha revelado, ¿no? Y hay toda una historia alrededor de eso, ¿no? Que hay mucha gente que se sigue tragando, ¿no? Y hay mucha gente que se va al infierno por esa razón. ¿Te das cuenta? Entonces, por más que crezcan, yo veo el potencial económico de los testigos de Jehová, de los mormones, y digo, realmente hay gente que ha sido tremendamente engañada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no conoce estas cosas, no conoce estas cosas, que apartarse a 1 milímetro, ¿no es cierto? En el tiempo, ese milímetro se vuelve metros, ¿verdad? Como cuando nos desviamos, ¿no? De la línea correcta. Entonces, una vez que nos desviamos, puede pasar cualquier cosa. Por eso es que es tan importante, hermanos, no pasar por alto nada de la palabra del Señor, ni por simpatía, ni por cariño, ni por cualquier otra cosa, ¿cierto? A veces decimos, no, pero es que no seamos tan legalistas. No, es preferible que nosotros seamos hallados legalistas en este sentido por apegarnos a la palabra del Señor. No el legalismo de los fariseos, ¿verdad? Pero en el sentido de ser estricto. La palabra de Dios no se negocia en absoluto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a preservarnos, hermanos, de errores, de salirnos de los planes del Señor, ¿verdad? Entonces, puede ser que nos critiquen. De hecho, hay mucha gente que critica nuestra posición, ¿verdad? Pero porque creen que somos muy dogmáticos. Y hermanos, necesitamos ser dogmáticos en este sentido. El dogma de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero para eso necesitamos conocerlo, para contrastar, ¿cierto? Lo que está sucediendo afuera, ¿qué contradice a lo que dice la palabra del Señor? Entonces, una vez que conocemos la palabra del Señor, es mucho más difícil que nos engañen, ¿verdad? Y de eso se trata, justamente. ¿Ok? Yo quería ¿Alguno dar dos más? comentarios, doctor. Sí. Uno es, escuché una pregunta que le hicieron a un pastor y le decían si los apóstoles fueron católicos. Mm, Y el pastor decía, todos somos católicos, decía, ¿no? Y como decía, realmente hay un mal entendimiento a la palabra, ¿no? Porque como usted sí, mencionaba, católico es universal, pero ahí sí. realmente nace la diferencia cuando escuchamos de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que Ah, es sí, claro. donde ahí nace todo lo que es el papado, obispado y todo lo que conocemos, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que mencionaba de las traducciones, casualmente con Einar tenemos un amigo que trabajaba en sociedades bíblicas en Brasil y el trabajo que él tenía era promover traducciones en provincias donde, o culturas que todavía no había llegado el Evangelio en Brasil. Y le preguntamos un día de curiosos, le dijimos, ¿cómo es eso? O sea, que realmente hay alguna dificultad, ¿cuál es la dificultad al traducir la Biblia, no? Y Ujú. nos dio un ejemplo, ¿no? Y nos dijo, hay una palabra, por ejemplo, dijo en la Biblia, que a nosotros nos llega, en muchos de los salmos está y dice, Dios es torre fuerte, ¿no? Y nosotros entendemos en nuestro idioma torre fuerte, dice, ¿no? Es un Ujú, edificio muy bien fortalecido, ¿no? Pero ujú, para el indígena que vive dentro de la selva, dice, decirle torre fuerte no tiene sentido porque no conoce, ¿no? ¿Y cómo traducían eso? Le preguntamos, ¿no? Y él nos dice, le pusieron árbol fuerte, porque para ellos la estructura más fuerte que tenían dentro de su cultura era un árbol, ¿no? ujú. Pero ahí uno realmente se da cuenta de que tal vez por tratar de llegar muchas veces a hacer entender la palabra, muchas veces incluso puede poner algo que piensa que es bueno, pero puede o no al final, ¿no? Como usted dice, al final tenemos que seguir buscando hasta que realmente entendamos cuál es la profundidad de la palabra, ¿no? No solamente de lo que se describe en la Biblia. Sí, de hecho, en muchos casos ha habido eso. Pero fíjense que son temas
vamos a decir, no centrales, ¿no? Porque la gente tiene que entender el concepto, ¿verdad? Entonces, si ha habido una palabra que hay que cambiar, que no tergiversa el mensaje, eso es una cosa, ¿no es cierto? Y eso es admisible porque, como digo, todos los idiomas no tienen todas las palabras que se pueden traducir. Entonces, pero aquí lo que yo veo particularmente en Mateo 24:34, hay que entender la situación en la que Reina, por ejemplo, tradujo esto, ¿no? Se dan cuenta, una sola persona huyendo, ¿no? Buscando escapar, salvar su vida y traducirla porque quería que la palabra del Señor llegue. Y él hizo un maravilloso trabajo, ¿verdad? Ahora, lo nuestro es obviamente ir hoy que tenemos la posibilidad de agarrar versiones originales o muy apegadas a las originales, ¿no? Entonces, podemos ir y entender. Pero ¿qué requiere eso? Tiempo, ¿no es cierto? Porque si yo no leo y digo, me parece que no está bien esto, no lo entiendo muy bien y paso por alto, no estamos dándole tiempo al Señor. Entonces, darle tiempo al Señor es justamente agarrar eso, comparar, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar a entender muchísimo más, hermano. Es maravilloso cuando uno puede entrar en esa dimensión, ¿no? Y se da cuenta de por qué el Señor dice, escudriña las Escrituras, escudriñen. Y escudriñar significa escarbar, investigar, ¿no es cierto? Así es que ese es el desafío para nosotros, ¿no? Por eso es que les decía que este curso, el propósito es que despierte en nosotros el deseo de conocer más al Señor, de conocer más del Señor, de investigar, porque va a haber un momento determinado en que vamos a tener que defender nuestra fe, pero no simplemente con emociones, sino con documentos, ¿cierto? Y con principios hasta científicos, ¿verdad? Porque la Biblia no contradice la ciencia, y eso es lo maravilloso. Bueno, hermano, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les sirva, nos sirva a todos y podamos encontrarnos mañana. Oremos. Samuelito, ¿puedo pedirte que ores, por favor? Claro, lo haremos. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que nos das, Padre, gracias porque es bonito, Señor, conocer más de cómo has sido tú de bueno, cómo tú has guiado a las personas, Señor, has permitido que en tu voluntad las cosas se hayan dado de una forma para que se pueda transmitir tu palabra, Señor, y la podamos tener, Señor, frente a nosotros. Señor, gracias porque nada se escapado de tus manos y nada se escapa de tus manos. Te agradezco por la vida del Pastor Pedro, Señor. Te agradezco por Gustavo, Vivi, Alex, la hermana Kitty, por Einar, Señor, y por los hermanos que no han podido entrar. Y te agradezco porque, Señor, este estudio es de bendición. Y creo que lo bonito es que nos animas, nos retas a poder buscar, a poder indagar y poder escudriñar más en tu palabra, Señor, sabiendo de que no es un texto cualquiera, sino es tu palabra, Señor, y es algo que tú lo has inspirado y lo has hecho pensando principalmente en nosotros, en que podamos recibir y también transmitir, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti, a ser instrumentos que transmitan fielmente lo que tú tienes en tu palabra, Señor, para poder bendecir a otros y que otras personas también puedan tener el gozo que nosotros tenemos de poder conocerte a través de tu palabra también, Señor. Gracias por todo. Bendice el resto de este día, Señor, y también lo que queda del fin de semana. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que tengan un buen descanso. Gracias. Bendiciones, hermano. Gracias. Dios me los bendiga. Pasen buenas noches. Buenas, chao, Vivi. Buenas noches. Chao, Alex.